Buenas tardes. Después de tantas interrupciones y complicaciones, vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de Valle Inclán. De Valle Inclán, claro, como novelista, que es lo que en este momento nos interesa en este curso. Voy a hablar de la desrealización, que es lo que constituye la originalidad de Valle Inclán como novelista. En general, Valle Inclán, en toda su obra, no solamente en la obra novelesca, pero en toda la demás, tiene un procedimiento literario que es primariamente la estilización. Eso es característico de Valle Inclán, repito, en toda su obra. Y la estilización consiste en una desrealización que no es idealización. Creo que lo más importante es darse cuenta de que no se trata de idealización. La idealización, en definitiva, prescinde de la realidad y construye algo, por ejemplo, unas figuras o unas situaciones o unas relaciones que no tienen directamente que ver, que no se fundan en la realidad. En el caso de Valle Inclán no es esto. En el caso de Valle Inclán, el punto de partida es la realidad, la presencia de la realidad, precisamente de un modo muy insistente. A veces hay incluso lo que a primera vista podría parecer un realismo extremo. Se apoya en la realidad justamente para apartarse de ella, de una manera incluso a veces violenta. Es decir, es el terminus a quo, del cual inmediatamente se aparta. Y entonces sustituye esa realidad por una irrealidad desfiguradora. Desfiguradora en un sentido o en otro. Ustedes recuerdan cómo él define la estética del esperpento, que no es la estética general de Valle Inclán, no es la permanente, pero sí es la del esperpento, hablando de los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato, que, por cierto, no sé si siguen o no. Hace tiempo que tengo ganas de pasar por allí, nunca tengo tiempo de pasar, a ver si continúan, porque durante muchos años, desde antes de que yo naciera, creo que estaban allí, pero no sé si los hay todavía. Cuando uno pasaba por delante, pues se veía naturalmente o quijotesco, Sancho Pancesco, desfigurado en varios sentidos, según la curvatura de los espejos. Y esto es lo que él utiliza para explicar su propósito estético, pero repito, eso tiene validez plena en el esperpento, que es una fase, y solamente una fase. La pereza mental de muchos estudiosos de Valle Inclán lo identifica con el esperpento, que es una fase por la cual pasa en cierto momento, no se queda en ella, no es tampoco la definitiva. Ahora, lo que me interesa en este momento es ver cómo esto afecta a la novela y, sobre todo, a lo que es el tema de nuestro curso, cómo afecta a la forma de la vida que aparece en ella. Hay una continuidad en Valle Inclán desde los primeros escritos narrativos, no digo novelescos porque no son novelas los primeros, desde Femeninas hasta Corte de Amor, que subtitula Florilegio de nobles y honestas damas, con evidente ironía, porque nobles quizá, pero honestas no son mucho, las damas del libro. Las sonatas, las 4 sonatas. Flor de Santidad, que es una leyenda en definitiva también casi novelesca. Los 3 tomos de la Guerra Carlista, que es el primer contacto que tiene Valle Inclán con lo que podemos llamar la novela histórica. La Guerra Carlista, como saben ustedes, ha atraído enormemente a muchos escritores, por supuesto a Galdós. Una gran parte de los episodios están dedicados a la Guerra Carlista. Unamuno escribe Paz en la Guerra. Luego Valle Inclán, los 3 tomos de la Guerra Carlista. Y luego Baroja, una gran parte de las memorias de un hombre de acción, de Aviraneta, se refieren también a la Guerra Carlista. De modo que ha habido un tratamiento muy diferente, con estéticas muy distintas de la Guerra Carlista. Pero después aparecen, hacia 1913 o 14, aparecen los esperpentos, que son también narraciones. No son novelas, en cambio son relatos mucho más cortos,
siempre con un propósito satírico. Recuerden ustedes, por ejemplo, el volumen que se llama Martes de Carnaval. El sentido obvio de ese título es Martes de Carnaval, es un día, el segundo día de Carnaval. Sí, pero no es eso, son martes, son los martes, es el plural de Marte. Es decir, son los generales. Martes de Carnaval, es una carnavalada de los militares, de los generales. Hay un juego de palabras, como ven ustedes, con un propósito evidentemente satírico. Luces de Bohemia y otros. Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. Y luego es curioso que cuando entra plenamente en lo que se puede llamar novela, más todavía que en las antiguas, más todavía que en las sonatas y que en la guerra carlista, es en los últimos años, desde el año 26 hasta la muerte de Valle Inclán, en que escribe Tirano Banderas, que como saben ustedes es una novela de tema hispanoamericano, y él planeaba 9 volúmenes, pero no escribió más que 2 y medio de la serie El Ruido Ibérico, la primera terna de novelas. Escribió 2, están publicadas y completas, La Corte de los Milagros y Viva mi dueño, y luego había anticipado algunas partes en alguna publicación periódica de Baza de Espadas, que no se publicó, no la terminó, y se publicó mucho después de la muerte de Valle Inclán, mucho después de la Guerra Civil, se publicó en forma de libro y no está completa, no está terminada. De modo que no llegó a publicar 3 novelas de la serie de las 9 proyectadas. Son diversas estéticas, pero que en definitiva sirven a un mismo propósito, que él es lo que llama y define como modernismo. Se proclama Valle Inclán deliberadamente modernista y entiende por modernismo el no imitar a otros, el no copiar a los clásicos, a los cuales reconoce que debe mucho y los tiene dentro, pero no se trata de hacer como ellos, sino de hacer algo, de hacer en definitiva lo que hicieron ellos. Es decir, ser auténtico, buscarse a sí mismo, no intentar ser otro. Ahora esto todo lo hace, Valle Inclán lo hace todo, y esto es lo interesante, mediante la palabra. Ustedes piensen, por ejemplo, como hemos visto ya a lo largo de este curso, muchas formas de novela y de aprehensión de la vida. Normalmente, lo primario en casi todos los novelistas es la creación de personajes, es el argumento, son los episodios que en las novelas se narran. Esto es lo primario. No en Valle Inclán. En Valle Inclán todo esto naturalmente aparece, pero es secundario y está subordinado a la palabra. La palabra es el recurso con el cual consigue un cierto tipo de aprehensión de la realidad humana que va a constituir la esencia de la novela valleinclanesca. Él dice en su primera formulación de la estética, en un prólogo que escribe el año 1903, dice que se trata de ayuntar 2 palabras por primera vez. Y habla con mucho desdén de los que no lo han hecho nunca, de los que son incapaces de hacerlo. No solamente esto, es usar un cierto léxico estilizador en sí mismo. Es un léxico deformador, interpretativo, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, puede ser hacia lo heroico, por ejemplo, como ocurre en Voces de Gesta, o en cierta medida hacia el lirismo de las sonatas, o puede ser sarcástico, zaheridor, como ocurre, por ejemplo, en el Ruido Ibérico, sobre todo, principalmente, es lo que se puede llamar el comentario intrínseco. Quiero decir con esto que Valle Inclán no comenta. En esto está en los Antípodas de Baroja, que se pasa la vida comentando y opinando sobre los personajes. No lo hace. No, es justamente la manera de narrar, especialmente la selección del vocabulario, lo que significa el comentario.
por ejemplo, habla de Narváez, duque de Valencia, ¿no? Y entonces es una fiesta en Palacio. Y entonces habla de las zancas. Bueno, naturalmente es evidente que hablar de zancas del presidente del Consejo, no piernas, sino zancas, naturalmente pone en un contexto determinado esto. Esto lo hace constantemente, absolutamente. Lo hace del modo más sistemático. Es decir, el comentario consiste en la selección del vocabulario, la manera de nombrar las cosas, en la elección de los registros adecuados. Una palabra, la lengua tiene muchos registros, esto naturalmente es obvio y todos ustedes lo saben. Ustedes piensan, por ejemplo, la palabra morir. La palabra morir es la palabra normal, es la palabra, digamos, neutra, básica de la lengua. Pero, evidentemente, si ustedes, por ejemplo, leen el periódico, ustedes leen las esquelas, en general no dicen don fulano tal murió el día 24, dicen falleció. Pero ustedes están tomando el desayuno con alguna persona en la mesa y ustedes están leyendo el periódico y ahí la esquela de una persona conocida. Ninguno de ustedes dirá a la persona que está desayunando enfrente, ¿sabes? Fulano de tal ha fallecido. Dirán ustedes, ¿se ha muerto fulano? La esquela pone, ha fallecido. Y un orador sagrado dirá otra cosa, dirá que pasó a mejor vida o que hizo el tránsito. Supongan ustedes que es una persona a la cual ustedes le tenían antipatía y son ustedes un poco malévolos. Dirán, hombre, ha estirado la pata fulano, o ha espichado, o la ha diñado. Todo quiere decir lo mismo, pero son registros completamente distintos. Desde pasar a mejor vida a diñarla o espichar o estirar la pata, hay un abismo, ¿no? El centro, diríamos, la palabra normal, la palabra básica es morir. Y hay otros muchos registros. Pues bien, depende, claro está, de que ustedes empleen una palabra u otra, el que ustedes hagan un comentario intrínseco. Es un comentario que va con el propio enunciado, sin más. Y esto es lo que Valle Inclán hace del modo más temático, constante, con inmensa sabiduría y con un acierto fabuloso, realmente. Es decir, ese comentario interpretativo no se añade a la narración, sino que está en ella. Es la narración misma la que comenta. Veremos ejemplos de ello. Claro, ocurre entonces que los personajes de las novelas de Valle Inclán y de todas sus narraciones, pero sobre todo de las grandes novelas, se van haciendo caricaturescos. La palabra caricatura es una palabra italiana, que viene del verbo caricare. Caricare es cargar, recargar. Es decir, el caricaturista lo que hace es recargar, exagerar los rasgos reales. Si alguien tiene una nariz un poco larga, pues el caricaturista le pone una enorme nariz. Si tiene las orejas un poco separadas, le pone unos soplillos, etcétera. Si no tiene nariz, la tiene pequeña, lo pondrá chato. Es decir, es el recargar, el exagerar lo real. Pues bien, los personajes de Valle Inclán son caricaturescos. Son caricaturescos, pero antes del esperpento y después de él, conservan el punto de partida de la caricatura. Es decir, hay ciertos elementos de caricatura, pero no son meras caricaturas. Y esto es lo que me parece importante. Por ejemplo, aparece la belleza o aparece la figura heroica, ironizadas, desfiguradas, sin tomarlas enteramente en serio. Es como una fruta. Ustedes imaginen una hermosa manzana con un gusano dentro. Naturalmente, Valle Inclán señala el gusano, hace constar que está el gusano, pero también conserva la manzana y su belleza, sus colores, su piel reluciente, su aroma, con el gusano. No es, por tanto, donde no hay esto es en el esperpento. El esperpento es pura caricatura.
Pero antes y después no. Si ustedes leen las sonatas o Flor de Santidad o La Guerra Carlista, no. O después, en el Rudo Ibérico también hay esos otros elementos. Es decir, ese proceso de desrealización no es forzosamente negativo. Lo es en cierta medida, pero no forzosamente. Yo creo que nadie, en ninguna lengua, ha hecho tanta desrealización como Valle Inclán. Si ustedes comparan, hablaremos más adelante en este curso, de los autores que han llegado un poco a los límites extremos que dirigió, en cierto modo, Kafka, por ejemplo, o Hesse o Joyce. Yo creo que va más allá Valle Inclán. Pero lo interesante, además, sobre todo, es que esa desrealización la hace lingüísticamente. La hace justamente con procedimientos lingüísticos. Por esa razón, es muy difícil de traducir. Valle Inclán ha sido muy poco traducido. Es una figura casi desconocida en otras lenguas. No ha sido por esto universal, a pesar de que es un escritor absolutamente creador y genial. Porque es evidente que puesto en otra lengua, primero es muy difícil ponerlo, pero en segundo lugar se evapora una gran parte de su propósito artístico. Esos efectos no se pueden conseguir. ¿Cómo encuentran ustedes en francés o en inglés o en alemán o en italiano o en la lengua que sea los equivalentes de ese tipo de cambios de las zancas en vez de piernas, etcétera, del diñar o diñarla o estirar la pata, etcétera? En algunas cosas sí hay términos equivalentes, pero a muchos no los hay. Pero además incluso en español está perdiendo, en cierto modo, la capacidad de ser entendido Valle Inclán, porque en la lengua se están perdiendo muchos modismos, muchos giros, muchas palabras que eran de uso casi normal. Cuando escribía, no olviden ustedes que muere el año 36, es decir, hace muchos años que murió, hace más de medio siglo. Pero no solamente esto, sino sobre todo las alusiones. El número de alusiones a cosas que el lector actual no conoce, no sabe lo que son. Habla de un guardia civil, por ejemplo, dice que iba más jaquete que un 8 de Iturzaeta. El español, no hablemos del alemán, sino el español, medio de edad, que no sea muy viejo, no entiende. Más jaquete que un 8 de Iturzaeta. Bueno, todavía puede sonar o decir más chulo que un 8, pero Iturzaeta. ¿Quién sabe que Iturzaeta era un gran calígrafo? Era el gran calígrafo de la época. Luego fue sustituido por Valliciergo. Y entonces, evidentemente, un 8 de Iturzaeta es un 8 de lo más marchoso, un 8 perfecto, hecho por un gran calígrafo, y es el término de comparación para cómo iba el guardia civil. Pero claro, esto no le dice nada a la mayor parte de los lectores actuales. O cuando unos calaveras, la palabra calavera tampoco se emplea mucho, pero bueno, unos señoritos calaveras le quitan las capas a dos señores viejos, a dos carcamales, tampoco se emplea la palabra carcamal. Fíjense ustedes que unos calaveras le quitan las capas a unos carcamales. Bueno, ni se dice mucho calaveras, ni se dice mucho carcamales, pero en fin, le tiran las capas a un criado y le dicen a Peñaranda. Yo imagino un lector extranjero, a Peñaranda, es de madrugada, es una madrugada fría en Madrid, y dice, ¿por qué mandará a este hombre a Peñaranda? Peñaranda busca un diccionario, Peñaranda de Bracamonte, villa de la provincia de Salamanca. ¿Y por qué los manda a Salamanca, a este muchacho, a este criado? No hay nada de eso. Se decía, tengo esto empeñado. Y como eufemismo se decía, esto lo tengo en Peñaranda, tengo los cubiertos, o los colchones, o la capa, los cesantes, sobre todo en Peñaranda. Y sobre la forma en Peñaranda se forja a Peñaranda. Es decir, llévalo a empeñar, llévalo a la casa de empeños. ¿Comprenden ustedes? Esto
en general no se entiende. El español joven o maduro no lo entiende. Y está acribillado de cosas, de alusiones a cosas consabidas cuando era joven Valle-Inclán, no cuando muere, no ya cuando escribe estos libros. Pero, en fin, todavía se conservaba bastante. Ven ustedes, por tanto, como hay una especie de transformación lingüística y de pérdida de alusiones que hace que se pierda mucho del valor y del sentido que tiene la novela de Valle-Inclán. Pero hay un aspecto también importante. Él busca siempre una apoyatura histórica. En cierto modo, suple la escasez de personajes, de propios personajes creados por él. Hay una cierta pobreza imaginativa de personajes en Valle-Inclán. Y en el fondo presenta mundos estilizados, mundos desrealizados, que van a ser como el apoyo, diríamos que son como el marco en el cual va a proceder a estos análisis verbales, a estos comentarios intrínsecos. Por ejemplo, las sonatas, la de primavera, como saben ustedes, acontece en Italia, la de estío, la historia de la niña Chole en México, la tercera, la de otoño en un pazo de Galicia, es la historia de la prima Concha, la prima del marqués de Bradomín, y la última en la corte de Estella, en la corte carlista de Estella, en Navarra. Es decir, hay unos mundos con un trasfondo histórico más o menos idealizado o satirizado que va a ser justamente el ambiente. Lo mismo ocurre con la guerra carlista. La guerra carlista tiene también la apoyatura en los sucesos interpretados de una manera muy libre, por supuesto, y en los ambientes de los dos ejércitos, el ejército liberal y el ejército carlista, y las luchas de aquel momento, y las idas y venidas, los guerrilleros, etcétera, todo ese mundo que aparece ahí. Y hay una mezcla, en la guerra carlista, por ejemplo, una mezcla constante de lirismo y de ironía. Hay un cierto lirismo, hay una conciencia de algo heroico, por ejemplo, en forma poética, está en Voces de Gesta, que es una tragedia en que predomina ya ahí, sí, lo heroico y lo retórico, pero en la guerra carlista hay una constante ironización de ese mundo heroico que presenta en la lucha. Por otra parte, en Tirano Banderas es enormemente interesante. Tirano Banderas es, como saben ustedes, una historia de un dictador hispanoamericano, y aparece el mundo hispanoamericano, y aparece esa figura del dictador, Santos Banderas, Tirano Banderas, como le llaman, que va a ser precisamente el modelo de todas las novelas de dictadores que se han hecho y que se van a seguir haciendo, supongo, durante mucho tiempo. Todas dependen del Rudiberi, del Tirano Banderas. Ninguna le llega, ni muchísimo menos. Todas son netamente inferiores. Todas, absolutamente todas. Y todas tienen una deuda más o menos reconocida, pero absolutamente evidente. El trasfondo histórico también es la figura de Lope de Aguirre. Lope de Aguirre es un loco, además hay incluso un episodio, por ejemplo, está perseguido, el Tirano Banderas está medio loco también, y al final lo van a vencer y va a morir, y entonces mata a su hija para que no caiga en manos de los vencedores, lo cual naturalmente es un reflejo de la historia de Lope de Aguirre. Pero lo más interesante es, volvemos a lo mismo, es el punto de vista lingüístico. Tirano Banderas es algo prodigioso. Es la recreación del español de América. ¿De dónde? No, de ninguna parte. No es el español que se habla en ningún país de América. Tiene más elementos mexicanos, pero no es mexicano tampoco. Lo que él conocía mejor, además. Es interesante porque diríamos que tiene la inspiración del español de América. De cada lengua, una lengua en general supone un temple vital, una tesitura. Pero las lenguas que se hablan en varios países, como lenguas propias, se hablan
en diferentes tesituras. Por ejemplo, es evidente que el inglés se puede hablar británicamente o americanamente. Son dos templos, dos maneras de instalación en la lengua. La lengua es la misma. Incluso las diferencias fonéticas o léxicas no son tan importantes. No, pero la lengua es vivida de dos maneras bastante diferentes. Pues bien, el español, que es una lengua que en España tenía a fines del siglo XV, comienzos del XVI, tenía dos temples fundamentales, el castellano y el andaluz. El andaluz es el que irradia a América, es el que pasa principalmente a América. El español de América es primariamente la versión andaluza del español, pero a su vez se diversifica. Se diversifica primero por el diferente sustrato aborigen en cada uno de los países, que modifica la lengua. En segundo lugar, porque la emigración a cada uno de los países tiene una proporción mayor o menor de una región española, de unos niveles sociales o de otros, de una época o de otra. Hay países de colonización muy temprana que reciben, por tanto, el español de fines del siglo XV o los primeros decenios del XVI. Otros, al contrario, son de emigración tardía y corresponden al fines del XVI o al XVII o el XVIII incluso. Hay incluso una aportación muy importante del español a algunos países de América que procede de la inmigración después de la independencia. Es decir, los innumerables emigrantes, por ejemplo, gallegos o asturianos, que ha habido en número muy grande. Piensen ustedes que la primera población española de América es primariamente andaluza y extremeña, con algún elemento castellano viejo, también bastante apreciable, y vasco. Pero luego, por ejemplo, la emigración ha sido sobre todo gallega, en el siglo XIX, bastante asturiana, desde el siglo XVIII, bastante catalana y mallorquina. Es decir, hay una serie de estratos, además el nivel de los colonizadores o inmigrantes es diferente, según las épocas, según los países. Pues bien, se forman, por tanto, una pluralidad de variantes del español americano. Pues bien, esto es lo que prodigiosamente, con un acierto fabuloso, Valle-Inclán realiza. Es decir, lo que descubre es la inspiración americana del español. Lo que es común, precisamente, a las diferentes variantes es la forma como es vivida la lengua en Hispanoamérica en general. Y naturalmente es el comentario. Los personajes están afectados por la manera de hablar, por la manera de nombrarlos, por cómo se refiere a ellos. Es algo verdaderamente extraordinario. Se ha estudiado bien lingüísticamente este libro. Yo no sé si se ha estudiado tanto lo que tiene de propiamente novela. Se ha atendido por una parte a la lengua, por otra parte a la figura del dictador. Creo que hay más y no sé, una aproximación detallada a Tirano Banderas sería sumamente interesante para entender muchas cosas de Valle-Inclán y muchas cosas de América. Por otra parte, las postrimerías del reinado de Isabel II, lo que llama los amenes de un reinado, con una forma, vean ustedes, los títulos, por ejemplo, son tan interpretativos. El ruedo ibérico, es decir, una plaza de toros, es España vista como una plaza de toros. Va a ser la lidia. La corte de los milagros. ¿De qué se trata? La corte de los milagros es la corte de Isabel II, al final de Isabel II. La corte de los milagros, como saben ustedes, se llamaba en París, en el París medieval, donde estaban los ladrones, los bohemios, las prostitutas. Pero al mismo tiempo, Isabel II está influida por Sor Patrocinio, la monja de las llagas, la monja milagrera, la corte de los milagros. Ahí está jugando precisamente con el París medieval y con la monja milagrera, Sor Patrocinio. El otro tomo se llama Viva mi dueño,
Viva mi dueño es una de las cosas que solían los matones, los jaques, solían grabar en sus navajas, sus grandes navajas. Viva mi dueño. Otras veces ponían otras cosas, por ejemplo, si esta víbora te pica, no hay remedio en la botica. Y precisamente hay una asimilación de las espadas de los generales a las navajas de los jaques. Hay un momento en que dice en algún lugar las espadas se acortan y se vuelven cachicuernas. Cachicuernas son las navajas con mango de asta, de cuerno. Cachicuernas. Es decir, la imagen está perseguida hasta el final. Y el tomo tercero, Baza de Espadas, es justamente la conspiración que va a terminar con la Revolución de Septiembre. Son los generales que hacen una jugada, es una baza de espadas, de espadones, de generales. Como ven ustedes, los títulos mismos son interpretativos y son ya, precisamente, parte del argumento. Luego usa imágenes de este tipo, por ejemplo, los generales de la Unión, que ha habido unos ascensos, han nombrado unos capitanes generales y otros se sienten heridos por esto y entonces hacen una especie de manifestación contra el gobierno y van una serie de generales, ya en general viejos, son generales ilustres, que sacan sus uniformes de gala, los sacan de los baúles, de los armarios, y se los ponen. Los usan muy poco. Y dice que van despidiendo una brisa alcanforada. Y llama esto la parranda de Marte. Ven ustedes la manera despectiva, denigrante, rebajadora, la parranda de Marte que va despidiendo una brisa alcanforada. Por las bolas de alcanfor con que están guardados los uniformes en los baúles o en los armarios. Esto es constante, esto lo hace absolutamente y lo hace con un talento que es verdaderamente asombroso. Y hay, por tanto, un elemento bufo, un elemento grotesco, pero no pierde la belleza, no pierde el sentido de la belleza. Hay en todas partes una especie de nostalgia, de una forma de vida cuyo atractivo lo ve tanto como su corrupción, como su falsedad. Les voy a dar a ustedes algún ejemplo para que esto no sea muy abstracto. Por ejemplo, en el Ruedo Ibérico aparece una pintura de los cafés, el café suizo y el café de platerías. Les voy a leer a ustedes un par de fragmentos. Dice, es el año 1868. El café suizo no cerraba sus puertas. El madruguero cazador, morral, escopeta y perro, podía entrar con el alba a beberse una taza de café caliente antes de salir al ojeo en la paramera de Vicálvaro. El suizo mantenía siempre encendidos los pomposos tulipanes de la rinconada frontera al mostrador. Allí aposentábase un cenáculo de noctámbulos. El periodista mordaz, el provinciano alucinado, el cómico vanidoso, el militar de fanfarria, el respetuoso borracho profesional, admirador de los cráneos privilegiados. Vean ustedes qué manera de decir. El guitarrista alcahuete, el opulento mendigo, primogénito de noble casa. Era una trinca apicarada y donosa, con ajadas plumas calderonianas, un eco de arrogancias y estocadas recogido en aire de jácara matona. Las horas luminosas en aquella tertulia solían ser las de madrugada, cuando aparecía el sablista famélico, siempre cesante. El ilustre primogénito, el militar, el torero, guiñando la pestaña, roncos de la misma ronquera, hacían gárgaras con ron de Jamaica. Entonces el gacetillero cruel jugaba del vocablo, el provinciano se extasiaba, el cómico encarecía el corde de su sastre, el borracho profesional, lloroso y babón, le adulaba, y el guitarrista con sonsoniche feriaba a una niña de tablado. Era aquel uno de los círculos más depurados de la sensibilidad española, y lo fue muchos años. El suizo y sus tertulias noctámbulas fueron las 1001 noches del romanticismo provinciano.
Y habla luego de un personaje, un aristócrata perdulario, arruinado, que llaman el rey de Navarra, ingenioso, placentero, muy cortesano, y dice esto: el arruinado prócer inspiraba el respeto de las imágenes sacras cubiertas de polvo y maltratadas del tiempo, piedad y lástima. La rubia del mostrador le amaba en secreto, y era visible la emoción con que le nombraba. En rigor, la rubia habíase prendado de aquel círculo luminoso y romántico donde se referían, como en las novelas, amores y adulterios de grandes damas. La tertulia del suizo, en sus horas más brillantes, con sus temas de conspiraciones y valentías, lances de naipes y de tauromaquia, cobraba un interés expresivo, una contorsión de teatral jactancia. En aquellos momentos, el corazón marchito de la rubia se conmovía con una primaveral floración que le recordaba oscuramente la fiesta patriótica del 2 de mayo. Vean ustedes, no se puede hacer mejor, es absolutamente imposible hacerlo mejor. Y ahí está viviendo el café suizo de hace un poco más de un siglo, de una manera extraordinaria. Hay otra estampa de otro café, es el de Platerías, más agria quizá. Don Felipito es un ciego que va con un perro. Don Felipito entró en el café de Platerías. La coima sin edad que vendía fósforos, aleluyas, gomas y calendarios le detuvo en la puerta. En el café había tanta gente que el vaho de la parroquia envasaba los espejos. Merengue, es el perro, huroneando por entre las mesas, llevó al ciego a la rinconada del mostrador, donde había una ilusionada tertulia de radicales famélicos y 2 jamonas pensionistas que cenaban su café con tostada. Entraban en ringle 4 polizontes. Entraban en ringle 4 polizontes. No dice entraban en fila 4 policías, sino entraban en ringle 4 polizontes, que atravesando por entre la parroquia con la mano en la visera, vinieron a ponerse frente al mostrador esperando el recuelo de café con que todas las noches los convidaba el dueño. Supongo que ustedes saben lo que es recuelo, ¿no? Antes había en Madrid, todavía en mi tiempo, que no es el de Valle Inclán, cuando yo era niño, había lo que llamaban los tupis. Tupi era abreviatura de Tupinamba, que era una especie de bares, pero no eran bares porque no eran alcohólicos, y allí se servía sobre todo café. Y con los pozos del café, ya hecho, entonces les daba otra pasada con agua hirviendo y salía el recuelo, que era muy barato, casi gratuito y muy poco café, naturalmente. Virgilio levantó su bengala, un formidable as de bastos, y acompañándose con las cucharillas de los vasos, rompió a cantar toda la parroquia. El pobre Guindilla, se llamaba Guindillas a los guardias porque tuvieron en un tiempo un uniforme rojo. El pobre Guindilla, café de recuelo, y la camarilla, tocino del cielo. Perro cazallo, da pronto fin, oye el caballo de don Juan Prim. Sin la jamancia, vinagre y hiel tendrás en Francia, triste Isabel. Los del orden, con las espaldas inclinadas y los bigotes en los vasos, sorbían en silencio. La parroquia se regocijaba. Toñete, marchoso, resplandeciente con la luz genial de una idea, saltó sobre una silla. Con gran gesto levantó los brazos y lanzó un grito sobre la alborotada parroquia. ¡Viva España! Un enorme fervor de banderas pasó por la nebulosa sala de Platerías. En el humo de los cigarros, sobre el rojo de los grasientos divanes, en el fondo luminoso y desvaído de los espejos, en la calva del mozo patilludo que envenenaba con café, brilló el Viva España. Merengue seguía con el hocico torcido y eran luz las antiparras negras de su dueño. Ya don Felipito requiere la guitarra y se arranca con un gallo. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Los del orden, aprovechando el momento patriótico, salen en fila india, una mano en la visera y otra recogiendo el charrasco. La sala, con noble sentimiento que desborda de su fe progresista, aplaude.
Un chulo alumbrado les invita a tomar lo que gusten. Un coronel honorario los llama y les estrecha los dátiles. Los dátiles, ven ustedes. Se habla de en algunas mesas de proponerles para una recompensa. La menor de las pensionistas encontraba muy simpático al del medio. Se conocía que era de buena familia. En doña Gonzalita, la efusión y las lágrimas patrióticas que le correspondían por huérfana de militar recalaban siempre en una nota romántica, amorosa y tierna. Había nacido el mismo día que doña Isabel. Le gustaban las batas sueltas, los loros y las habaneras. Lloraba leyendo los folletines y tenía que tomar agua de azahar. Aquí tienen ustedes, comparen ustedes con una descripción o con una escena de Galdós o de Baroja. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No hay narración. No hay propiamente hablando personajes. Son personajes un poco de chafarrinón. Es la lengua. Es la estilización mediante el lenguaje. Es justamente la selección de las palabras. Y la escena, naturalmente, cómo cambia la copla subversiva que se canta y que pone en una situación difícil a los 4 guardias, el Toñete, que es el ayuda de cámara de un marqués de Torremellada, dice viva España, entonces cambia el clima y hay una especie de patriotismo heroico que cruza por el café de Platerías y se hace ya aquella especie de emoción que se disuelve todo. Hay otro pasaje, me gustaría, si no tiene mucha prisa, se lo voy a leer porque es algo extraordinario. Bueno, piensen ustedes, por ejemplo, cómo aparecen los personajes históricos, cómo están presentados. Por ejemplo, dice, el señor Cánovas del Castillo repasaba las estanterías asegurándose los quevedos con nerviosa suficiencia, la expresión perruna y dogmática. Era de una fealdad menestral con canas y patas de gallo. El marqués de La Habana, que era un general famoso, con el veguero de través y el ojo en guiño bajo la espiral del humo, tenía una rufa expresión de carabinero veterano impuesto en todos los secretos del contrabando. El duque de la Torre, ceñido el talle en la levita del uniforme, espejos las botas, perejiles los andares, paseábase en la galería con el pomposo don Adelardo López de Ayala. Sagasta, manos en los bolsillos, tupé de farandul napolitano, le faltaba la mona sobre el hombro y el perro sabio con el platillo para recoger los cobres. Ustedes imaginen qué estampa. La condesa de Reus, aquí ven ustedes cómo conserva la belleza cuando hace falta, vestida de encajes negros y fulares malva, acendrada de soles criollos, la mexicana, honesto el escote y la garganta con guardapelo de enamorada, abría la pompa del miriñaque, jugaba el abanico y la sonrisa en la puerta de cristales saludando al capítulo revolucionario. El general Cabrera, el tigre del maestrazgo, la fiera carlista, que se había ido a Londres, había emigrado y se había casado con una inglesa y estaba haciendo vida burguesa, dice, el general Cabrera, ojos de gato, cautela de zorro, falacias de seminarista, ruines propósitos de valenciano, acogió con lisonjas al señor de Mateo. Restablecía con exactitud de notario eclesiástico la partida bautismal del amigo Práxedes. Era Sagasta. Sagasta se llamaba don Práxedes Mateo Sagasta. El apellido era Mateo. Atesonado, silabeaba con hipócrita deferencia el judaico patronímico. Saludando a lo domine, fue hacia la puerta y entró por la mano a Lady Cabrera. Era la madama seca, rubia y cuáquera. Moño de batería, pañoleta de encaje, escurrida espetera, el aire pulcro de vieja protestante, una conciencia puritana que olía a jabón y fricciones higiénicas.
Bueno, es todo, es constante esto, ¿no? Pero lo que les quería leer a ustedes es un pasaje. Es un pasaje que a mí me parece extraordinario. Aquí está. Es es cuando están los primeros trenes, ¿no? Y es la estación de Alcázar de San Juan y llega un coronel de Cuba, un coronel del ejército de Cuba, el coronel Sagastizábal, que vuelve a la patria desde las Antillas, y entonces es lo siguiente. Dice Alcázar, 20 minutos. Hippie, guayabera de drill, zapatos de charol, un negro antillano corría el andén abierto de zancas y balanceaba una jaula de loro o cotorra en cada mano. Bajo la marquesina de zinc, ocupando el recuadro de sombra, se agrupaba en retablillo el familión de un militar que regresaba de Cuba. La coronela era joven, morocha, caída de pechos, aviejada, con la mata fosca de canas y azabaches. Tenía en los ojos una tristeza de carnales fuegos, en insomne contraste con la ceniza de la crencha. Aturbulaba sus ojos sobre los hombres con un mirar sagrado profundo de tinieblas y génesis. Las hijastras eran señoritas muy semejantes, con la semejanza de 3 cirios que arden en un candelero con igual angustia de apagarse. Las 3 concertaban sobre la madrastra una mirada atenta y chismosa. La madrastra tenía para ellas perezoso despego. No era más extremada con los hijos, una tropa chamiza entregada al cuidado de mucamas y asistentes. La servidumbre negra y mulata se desplegaba por el andén portando maletines, sombrereras, líos de mantas. Ondulante, ceñida a la sierpe del tren, ceceaba tropicales cadencias. La coronela, bajo la marquesina, fumaba un largo veguero. Asombrados y burlones, los pardillos indígenas se paraban en hilera. Mocinas, abuelas y zagalones se anonadaban en la verde maravilla de los loros y en el escándalo con que fumaba la mujer morena. El coronel Sagastizábal, alto, flaco, enfermo de calenturas, del hígado, de los remos, maniático, polemista, republicano, hereje, masón y poeta, volvía de las calientes islas antillanas. Desembarcado en Lisboa, pisaba tierra hispánica en Alcázar. Retórico y buen patriota frente al campo adusto, sin agua, sin pájaros, sin ramos, buscaba en el cofre de las divisas heroicas una sugestión para entusiasmarse y se desolaba en la procura. El alma permanecía en un estado de sórdida sequedad. A la visión real del páramo manchego se justaponía la nostalgia memorosa del remoto archipiélago antillano en una transposición de imágenes con luz tropical. Maniguales espesos, campos de caña, vegas tabaqueñas, cafetales, vastos silencios, encendidas siestas, la hamaca, el esclavo, el rebenque. Cerró los ojos frente al páramo y se recogió en sí mismo, envolviendo el alma friolera en un jirón de retórica roja y gualda. ¡Qué hermosa es la patria! Ceceó perezosa y displicente la coronela. No seas sonso, Sagastizábal. Tolondró la campana. Señores viajeros, al tren. Ven ustedes lo que es la manera de escribir. Esto no se puede decir de otro modo. Si ustedes cuentan, describen ustedes esta familia y este coronel que viene de Cuba y la familia y la mujer, la segunda mujer y los hijos. Si ustedes esto lo escriben ustedes normalmente, en prosa normal, no tienen el menor interés. Todo el interés, toda la creación de estos personajes, de esta forma de vida, está precisamente en la manera de decirlo. Es absolutamente, y esto es constante. Ustedes fijen el esfuerzo que supone, el esfuerzo creador que supone esta manera de escribir. Hace retablos. La técnica de Valle Inclán en sus novelas son los retablos.
Son grandes cuadros con partes aisladas en los que capta la forma de la vida, desfigurada precisamente mediante la acentuación de los rasgos que en cada momento le interesan. El tren, la estación, con la familia, los cafés, los conspiradores, la aristocracia, el teatro, los bufos, de Arderius, lo que sea, en cada caso. Ahora, fíjense ustedes que esta forma de hacer novela no ha tenido sucesión. Valle-Inclán no ha tenido continuadores. Claro, dirán ustedes, era inimitable. Claro, no se trata de imitar. Sería un error. Se trata de otra cosa, de aprender la lección. Es asombrosa la propensión que tenemos los españoles a olvidar nuestra realidad, a perder lo más interesante, lo más creador. Es decir, es mínima la posesión por los españoles de su patrimonio. Se habla mucho, se habla quizá demasiado de la